Entonces, de nuevo a todos, disculpen el inicio un poco tardío. Buenas tardes. ¿Alguien que haya quedado con alguna duda de la clase anterior? A ver, voy a ver que no se haya quedado nadie. ¿Alguien que no le quedara claro o exactamente claro, totalmente claro un concepto? ¿No? No, todo bien. Perfecto. Eso bueno. Entonces, nosotros decíamos, mira, los estados financieros tienen un fin esencial que es presentar cierto hecho económico y que los inversionistas buscan algo en ellos. Entonces, nosotros decíamos, mira, podría ser perfectamente válido que los inversionistas quieran mirar ciertas cosas que tienen que ver con qué tan intensamente utilizo los activos o qué tan rentables son los mismos o cuánto dispongo de efectivo o de activos que puedan ser convertidos en efectivo súper rápido para obtener o poder pagar las deudas de muy corto plazo, los sueldos que le deba, los pago a los proveedores o al menos los pagos mínimos para que me siga trayendo mercadería, o en el largo plazo quizás ver la viabilidad de la empresa, de darle un préstamo, de construir, de expandirse, que tienen que ver más con la solvencia y responden en el fondo cuál es la capacidad de afrontar esas obligaciones de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, por una parte uno podría decir, mira, la empresa quieren ver ciertos indicadores, como por ejemplo el margen bruto, el margen de la operación del negocio puro, digamos, o después de quitarle todos los gastos, el margen que sea neto, es decir, la utilidad neta sobre los ingresos por venta. Entonces, por poner alguno, yo dije, mira, margen operacional, la utilidad operacional sobre los ingresos de actividad ordinaria. Y entonces, intencionadamente hicimos eso porque en el fondo uno termina diciendo, mira, ¿qué cosa o cómo calcularía la utilidad operacional? Los ingresos como por venta contra los costos directos de esa venta. Ya, los costos de venta, pero no exactamente eso, porque los ingresos menos los costos de venta que me van a dar. El margen bruto. Margen El bruto. margen bruto, toda la razón. Listo. A eso le debería quitar algo más para llegar a la utilidad Los gastos. operacional. Los gastos, perfecto. Gastos de administración y venta, los GAP. ¿Sí? Y eso te daría la utilidad operacional. ¿Se entiende? Entonces, he aquí el debate. Bueno, ¿y qué es operacional y qué no es operacional? Porque Lo que la se empresa... relaciona con el giro de la empresa. Ya, ¿cuál es el giro de la universidad? Por ejemplo, pensemos al tiro, los intereses. ¿Son operativos o no? No, si no eres una institución financiera, no son. ¿No? Y si tú eres Falabella, Falabella tiene giros de operaciones bancarias, ¿no? si tú eres entonces París, que ya no tiene el Banco París, Serían. queda más al límite, ¿se entiende? Entonces, el giro del negocio, si uno piensa, por ejemplo, en Falabella, el grupo Falabella, hay más cosas que no son obvias. Tú dices, ya, si vende polera, si vende refrigeradores, televisores, etcétera, pero si cobra arriendos, Mallplaza, que es parte de Falabella, también es una cosa que podría ser una actividad ordinaria. Y entonces tú dices, ya, si CMR Falabella te presta plata, ¿por qué te prestará plata la tarjeta de Falabella? Por la rentabilidad que le otorga, ¿En forma de qué? de intereses. ¿Interés? Pero una empresa no necesariamente tiene solamente un giro. Generalmente tienen varios giros, ¿o no? Probable o podría decir sociedad de inversiones y eso queda abierto para todos. Ajá. Entonces como que uno diría, esto requiere del juicio de los administradores, porque tú dices, ya, vendí un camión, ¿eso es operacional o no? No, ¿No? Entonces tuve ingresos por publicidad, ¿eso es operacional o no? Eso sí, ¿o no? no, tampoco. No sé. No, que no es de la venta en sí.
Bueno, es que por eso que el ingreso de actividad ordinaria sí o sí es más que los ingresos por venta. Entonces, digamos que el ingreso de actividad ordinaria de Falabella podría venir de los arriendos, de Mall Plaza. Podría venir de los intereses del Banco Falabella, los ingresos por intereses. Podría venir, por ejemplo, que yo te cobre por el mantenimiento de la tarjeta CMR Falabella. Entonces te podría cobrar comisiones, o por los viajes, o por novio. Obviamente seguro que son las ventas, pero el concepto es más grande, ¿se entiende? Entonces este es más grande que las ventas con seguridad. Entonces está bien que funcione el concepto de ingresos por ventas por un contabilidad 1, contabilidad introductoria en ese sentido, pero las empresas son más que eso, son más complejas. Entonces, no es tan trivial la utilidad operacional, por eso de hecho, lo que ustedes veían para el control de lectura de la semana pasada, que están súper buenos los puntajes, además yo no se lo he subido, pero cuando esté terminado el control de hoy día, lo subimos los dos juntos a Webcurso. Acuérdense que siempre van a tener todo el día los 15 minutos, pero todo el día para rendir el control. Entonces, ahí ustedes veían, bueno, las empresas en realidad podrían tener discrecionalmente oportunidad para mejorar la información, información que es fundamental, etcétera. Y el marco conceptual, y por eso le subimos la versión más actualizada completo, lo importante era el resumen técnico nomás, pero por ejemplo, esa versión que es 2020 en español, pero es 2018 en inglés, que es la más actualizada, planteó este problema. Decían ya, entonces tú dices ya, tú eres LATAM Airlines, ¿qué cosas están dentro de tu negocio? Vender whisky, ¿está dentro de tu negocio o no? Igual es parte de los No, ingresos que tiene la empresa. Por eso, sí, no negamos que ese ingreso cumple con la definición del aumento del activo o la disminución del pasivo que no he explicado por un aporte de los dueños. Es cierto, no negamos que sea la categoría de ingreso. Lo que pasa es que qué es un ingreso operacional y qué es un ingreso no operacional. O qué cosas no son necesarias. Porque y quizás si eso ya les genera duda, podría haber cosas más complejas. Tú eres Falabella. ¿En qué país se opera Falabella? según Chile, yo está como en obviamente. Chile, Argentina, Argentina, ¿dónde más? Perú, no sé si sea Perú, Argentina, sí. ¿sí? ¿Qué más? Colombia, ¿no? Colombia. Listo. Ya, digamos que ahí tengo 4 países. Entonces tú tienes cuentas por cobrar en soles peruanos, o en pesos colombianos, o en pesos argentinos. Entonces el tipo de cambio hace subir o bajar los activos y pasivos de la empresa. Y eso por definición es un ingreso o un gasto, depende si te juega a favor o te juega en contra. ¿Eso es operacional o no es operacional? No, no es operacional, ¿Por qué no no? debería. Porque al final esos son gastos o pérdidas o ganancias atribuidas no como a las operaciones de la empresa. Las operaciones de Falabella serían la venta, por ejemplo. Pero Y no. prestar plata, po, ¿no? Prestar plata también, digo, pero no. La tasa de cambio no es parte de las operaciones de la empresa, de Falabella. Pero si opera en Colombia, po, o sea, no puede prestar plata en pesos chilenos en Colombia. Tiene que prestar en pesos colombianos. O sea, Profe, yo pero como que entendería que si ellos no, fueran y pidieran un préstamo en yuanes chinos, claro, alguien me dice, no, es que el yuan chino sí que no tiene nada que ver, pero el sol peruano, el peso colombiano y el peso argentino son evidentes para Falabella. Profe, Profe, porque la revaloración de los pesos siempre va a ser no operacional. No sabemos, po. Eso es lo que queremos definir. A alguien le podrían parecer no operacional. Mi parecer es ese, pero yo no quiero sesgar su parecer. Y por eso que no es tan claro. Y entonces el nuevo marco conceptual que dejó un capítulo por escribir va a normar esto, porque cualquiera de la utilidad operacional o el EBIT, el Earnings Before Interest and Taxes, era cualquier cosa. Entonces no es que yo creo que esto sí es acá, yo creo que esto no es acá, y entonces por algunas empresas las que vamos a ver hoy día ni siquiera lo presentan. No, ¿para qué? Pues yo tuve todos estos ingresos, todos estos gastos y esto gana en última línea, chao. Y entre medio, no sé, margen de contribución, margen primo, margen del segmento, margen divisional, margen de operaciones continuadas, margen de operaciones descontinuadas. Ah, chuta, muchos conceptos. ¿Se entiende? Entonces, queda a discreción.
¿Qué cosa? Bueno, la empresa desarrollará sus políticas para explicar por qué sí o por qué no, pero eventualmente la compañía va a generar ese tipo de diferencia significativa en lo que pueden observar los inversionistas dentro de eso. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos, nosotros aquí lo que tenemos es una definición del tipo, en los estados financieros están planteados por función. ¿Dónde ocurrieron? Tratan de responder una pregunta, es, si tú gastaste materiales en hacer la polera, es distinto a si tú gastaste materiales de oficina, por ejemplo. Pero alguien podría decir, no, pues, si son todos materiales, da lo mismo dónde pasó eso. Si son materiales del refrigerador o materiales de hojas de impresora para la gerencia de finanzas, exactamente lo mismo. Entonces, el ordenamiento que se puede hacer de esa información depende mucho del juicio que ustedes como a futuros administradores vayan a tener respecto a la política de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, eso hace la diferencia que la empresa puede decir, mira, esto es A o es B o es C, y eso obviamente va a cambiar el cuánto la compañía va a colocar como rentabilidad de eso. ¿Sí? Entonces, miren, voy a abrir lo que en Webcurso nosotros tenemos como los estados financieros de Enel Generación, ¿sí? Chilectra, por si quieren, lo que a la mayor parte les debería llegar. O sea, por ejemplo, alguien me decía que yo vivo en Talagante o en el Cajón del Maipo, le llegará la de la Compañía General de Electricidad, CGE, ¿sí? Pero en el fondo estamos mirando un monopolio natural, del por qué debiera ser un monopolio natural, porque, y lo explicará mucho mejor el profesor de economía, si se ponen a competir dos empresas tipo Agua Andina con otras aguas o Enel con CGE, van a competir hasta destruirse, entonces todos nos vamos a quedar sin electricidad o sin agua, etc. Sí, estamos mirando un monopolio natural. Entonces, ¿cuánto esperaría uno que gane, por ejemplo, de margen en él? Antes de ir a los estados de resultados. Parecido a lo que hablamos en las primeras clases, que había un margen que le daba al Estado, que lo regulaba el Estado, que era cuánto debía ganar ellos. Para que no, Eso. porque como son un monopolio, podrían abusar perfectamente. Bueno, es que eso es lo que queremos decir. Pero era, me acuerdo que era No como un más del 10%. 11%. Ya eso era por ejemplo, para Metrogas. Pero alguien podría decir, no, pues que el negocio del gas es más difícil que el de la electricidad. O es más fácil. No sé, no tengo idea. Alguien podría ocupar un argumento técnico. ¿Se entiende? Entonces, miren, nosotros vamos al estado de resultados que, fíjense, está por naturaleza. Esto es menos utilizado. Lo que nosotros estábamos definiendo recién era de la línea de cuánto ha sido por estado de resultados, digamos, el estado de resultados por función, por dónde ocurría el costo. Esperen, que necesito sacar esta barra, a ver de nuevo. Y ahí, a ver si la puedo mover. Me odia la barra, ya bueno, la voy a dejar ahí. Entonces, fíjense cómo está aquí. Te dice ya, tengo estos ingresos de actividad ordinaria, lo que tú haces recurrentemente, listo. Y aquí tengo este número, primero. Esta es importante. ¿Qué significa eso? Esa M, ¿cuánto es? Millón. No, en inglés sí. En inglés, Acá es como miles. acá en miles. En inglés o es M minúscula o es K para miles. Entonces, lean ese número, por favor. ¿Alguien lo puede leer? 1.634.937.088. No, le faltan 3 ceros. De nuevo. Faltan 3 ceros. Sí, Un billón, porque ¿o está en no? mil. Eso es. 1 billón. Y entonces esto no lo entienden bien los periodistas, los abogados. Esto yo lo discutía mucho en un curso que hacíamos en la Chile. Decía, mira, cuando uno habla de que la empresa vale 1 billón, eso no es 1 billón al tiro. Entonces, por ejemplo, Apple, que acaba de cumplir una barrera de 2 trillones de valor en bolsa, los periodistas dicen, no, que la empresa vale 2 trillones de dólares. Nada en la vida vale eso. 1 billón, no tiene tilde, es 1.000 millones.
Entonces, un trillón en inglés es un billón en español. Por lo tanto, un trillón en español es como un, no sé, quintrillón, si es que existe esa palabra. ¿Sí? Es 1.000.000 de veces más que un trillón. Entonces, decir eso es un descriterio de 6 ceros, que ahí está toda la riqueza del mundo en esos 6 ceros. ¿Se entiende? Entonces, primero hay que tener cuidado con leer los números y para que nos hagamos una idea de cuánto vende la empresa, o en este caso, Enel Generación, que opera en Santiago. Pero esto funcionaría, por ejemplo, si alguien es del sur o está haciendo la cuarentena con su familia en el sur, funcionaría para empresas sanitarias de los lagos, por ejemplo, ESAL, o para Esbío, si alguien es de Viña o Valparaíso, digamos la quinta región. Entonces, Chilquinta, obviamente, de la electricidad de la quinta región, etc. Entonces, para que se hagan una idea, 1,6 billones de pesos y después vamos a ver otra empresa. ¿Sí? Entonces, fíjense que dice, actividades ordinarias, otros ingresos, y todo lo considera operacional. Entonces, por ejemplo, muchas veces el ingreso de actividad ordinaria se considera como un equivalente de ingresos operacionales en nuestra empresa. Hay 35.000 millones de diferencia, casi 36.000. Chuta, ya, eso es distinto. Ya. Después dice, mira, a estos ingresos le voy a restar, y quizá alguien estaría súper interesado en decir, uy, ¿y estos otros 36.000 millones qué son? ¿Por qué no los considera como una actividad ordinaria? Bueno, digamos que no existe el concepto para IFRS, pero es una actividad extraordinaria. Entonces, tú dices, no, pero es que mira, igual fue, no es que lo esperemos siempre, pero tiene que ver con el giro. ¿Se entiende? Entonces ya, chuta, tú dices, pero si no lo esperas siempre, ¿cómo va a ser ese tu giro? Que ahí depende de la administración, en el fondo, del juicio de la gerencia. Entonces tú dices, ya, quita de eso las materias primas y te deja el margen de contribución. Es probable que no lo hayan escuchado casi nunca ustedes. Es súper utilizado en la empresa, es de lo que casi uno va a hablar prácticamente todo el curso de contabilidad gerencial, contabilidad 3, por ejemplo. Entonces, bueno, es una opción que tomó la empresa y después dice, bueno, a esto le voy a quitar todo lo que sean primero trabajos capitalizados, después sueldo y otros beneficios a los empleados, vacaciones, indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea el gasto por la depreciación y la amortización, las pérdidas o las reversiones al deterioro, otros gastos por naturaleza y resultado de explotación. Chuta, ¿qué será el resultado de explotación? No sé, pues. Después otras ganancias y pérdidas. Pero ¿cómo si acá ya me dijiste otro ingreso, me dijiste otros gastos y además hay otras ganancias y pérdidas? Entonces, fíjense que yo podría haber puesto eso en cualquier parte. ¿Se entiende? Entonces, como aquí hay 113.000 millones más, uno podría decir, oye, el margen era harto mejor, o el resultado de explotación era harto mejor, o no, o al revés, podría pasar el otro ingresos para abajo y el gasto para abajo, y te crea una cosa que no se vuelve tan comparable con lo que haga otra empresa, a menos que yo entienda cuál es la política. ¿Se entiende? Para hacerlo homologable. Entonces después ya, los intereses, o sea, no, los intereses obvio que no son un negocio de una empresa dedicada a la generación. Lo que participe en otra empresa, que no soy el mayor accionista, las diferencias de cambio, si yo tengo cuentas por cobrar en el extranjero o pedí préstamos en otras monedas, y si lo pedí en unidades de fomento, el resultado por unidades de reajuste. ¿Sí? Y entonces fíjense que aquí tengo, le quito los impuestos, y te queda la ganancia de procedente de operaciones continuadas, que después podrían haber unas operaciones descontinuadas o discontinuadas. Ah, chuta, ya nos metieron otro concepto. ¿Se entiende? Pero aquí está, digamos, lo que conocen ustedes el curso anterior, utilidad del ejercicio. ¿Esa utilidad es buena o mala? $425.000 millones, ¿es bueno o es malo? No habría que compararlo con el ¿Cómo año que anterior. bueno? Es más bajo que los años anteriores. Ya, o sea, ¿es malo comparado con eso o por el contrario? Los años anteriores este es muy bueno. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, alguien podría decir, mira, vende 1,5 billones y gana en última línea 600.000 millones. Voy a hacer números gruesos, 40%.
No es poca plata. Disculpe, ¿puedo volver a decir la cantidad de esos DSM de 1.634? 1,63 billones de pesos. Millones de millones. O sea, siempre que tengan la duda, porque esto no es trivial, pero es súper importante en la vida, hagan el ejercicio de separarlo nomás. Entonces dice, aquí está el millón, aquí están los billions y aquí están los trillions. Entonces dicen 6, 12 a billones. Si después contaron 6 más, hablen de trillones, pero dudo que encuentren esas cantidades. ¿Entiendes? Bueno, no sé, puede ser. Ethiopian Airlines tiene una moneda muy pequeña, entonces sus cifras son siderales. En serio, hay una cantidad brutal de cero ahí. Pero digamos que es súper incomún encontrar eso. Pero sí es súper común confundir en español el billón con un billion, que no es exactamente lo mismo. ¿Sí? No hay billonarios en el mundo, pero está lleno, no está lleno, pero hay hartos billionaires. ¿Entiendes? Así como la serie. Profe, una pregunta Ajá. respecto a lo que estábamos hablando, como que dijo que el margen más o menos tenían un margen del 40%. O sea, podríamos decir que es como en comparación a lo que era el gas, ellos tienen un margen o es mucho más atractivo invertir en algo como en él que en algo del gas. Hacia allá voy. Entonces quizá alguien debería regular eso. Pues entonces, o sea, y por eso que quizás cuando te tiran cualquier cosa de la cuenta de la luz, porque no fui a medir cuánto era, no sé, mira, gana el siguiente año de 1,66 billones, se gana 525 antes de impuestos y 521 después de impuestos. 30%, y acá se gana un cuarto, entonces se gana 25%, lo cual es harto. Es harto. Porque, por ejemplo, otro estado financiero por naturaleza, a ver si lo puedo colocar, que esta maldita barra no se mueve. Ahí, ¿no? Aquí está, bien. Entonces, fíjense, farmacia ahumada. Farmacia ahumada en una fecha bien particular, en 2014. ¿Cómo estaba farmacia ahumada en 2014? ¿Hablaba con su competencia o no hablaba con su competencia? Sí, en ese momento sí o no. Sí, estaban coludidas. Sí. Eso es. No es que lo escogimos al azar. Están coludidas para que ustedes vean cómo es el resultado haciendo trampa al mercado, con colusión de farmacia ahumada. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí está el estado de resultados. De nuevo está hecho por naturaleza, probablemente porque a los inversionistas de farmacia ahumada les sirva ver más la información de esta forma que de otra forma. Profe, Entonces, yo nunca no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre por naturaleza que por función. función es el ingreso por las ventas, digamos, menos el costo de las ventas. Y eso te da el margen bruto. Entonces está en función de dónde ocurrió. ¿Fue necesario para fabricar el producto? Sí, costo de venta. No fue necesario para producirlo, pero fue necesario para venderlo. Gastos de distribución, de logística, administración, de venta, de bodegaje. Entonces el gasto de administración y venta está por debajo del margen bruto. En cambio, aquí tú dices, esos son los ingresos, menos los materiales, menos la mano de obra, menos la depreciación de los equipos, menos los gastos generales, y es por la naturaleza del costo, no el dónde ocurrió el costo. Entonces lo separo en otras categorías distintas. ¿Se entiende? O tú podrías Sí, decir, en un profe, caso gracias. son ingresos menos costos directos, no es el concepto correcto para conta 3, pero ingresos menos costos directos, y aquí no es si son directos o son directos, es si tú los puedes ver o no los puedes ver. Una cosa distinta. ¿Entiendes? O sea, son los dos que se pueden, pero vean que, por ejemplo, en él mostraba el margen de contribución y farmacia ahumada no muestra nada. Eso es lo que quiero decir. Y la utilidad operacional tampoco. O sea, en él hizo 2 cortes entre medio, farmacia ahumada pasó hasta el fondo y dijo, chao, yo tengo esta ganancia de procedente de operaciones continuas. ¿Ya? El concepto que queremos introducir. Ah, ya, entonces, ¿eso es bueno o eso es malo? Fíjense, esa es la utilidad neta. Veamos la última. ¿Eso es bueno o eso es malo? Es malo comparando el año pasado, pero igual es bueno, ¿no?
Claro, si cualquiera de nosotros tuviera un negocio que gana 2.400 millones de pesos, es bueno, pero uno dice, chuta, eso no sé, será comparado con qué cosa, con el año pasado, ya, pues bueno, entonces 3.000 millones acá, ¿es bueno o es malo? Buenísimo, ahí sí. Bueno, Porque ahí ¿Por sí tengo qué? una comparación con el año, porque al año siguiente gané 2.400 millones de pesos y ahora estoy en 3.000 millones de pesos. ¿Alguien piensa distinto? Según yo puede ser malo también, dependiendo del ¿Por año qué? anterior a ese. Puede estar el negocio en picada y estoy siempre perdiendo. No tenemos más información, pues eso es todo lo que tenemos. ¿Con qué otra cosa les gustaría compararse? Con la competencia, y si la, No tenemos la competencia. Por ejemplo, Salcobrand no está obligado a mostrarlo, Cruz Verde tampoco. Solo FASA en ese momento era un emisor público de valores obligado a reportar su estado financiero. Podría ir a mirar Walgreens en Estados Unidos, pero después pueden creerme que la diferencia no es significativa a lo que le pasa a FASA. Por eso que Walgreens Booth Alliance adquirió FASA. Entonces yo diría, mira, pero 3.000 millones comparado, por ejemplo, con los ingresos. ¿Qué porcentaje de los ingresos me queda como utilidad? ¿Cuánto será 3.000 sobre 228.000? Como un 1,5, ¿no? 1,5. Sí. Listo. Acá vendo 2,48 y me gano 2.400. ¿Cuánto me gano? Un 0,9, 0,95 por ahí. Uno va a ser generoso, digamos. Ya. Sí. ¿Es bueno el negocio o es malo el negocio? Más o menos. en ese Más o caso más o menos. ¿Ven? Todo en términos relativos. Entonces uno dice, no, es que la ISAPRE, la FP, cosas que sean muy sensibles, se ganaron 20.000 millones de pesos. Bueno, es que si eso es 20.000 de los 500.000 millones de dólares que vende Walmart, es un asco de negocio. Pero un súper buen negocio si tú vendes 21.000 millones de pesos, pues te ganaste todo en utilidades. ¿Se entiende? Entonces digo, oye, ¿quién le está metiendo más la mano al bolsillo, al presupuesto a una persona común y corriente? ¿En él o Farmacia Ahumada? En él. En El él mucho margen más. es mucho más alto. Y entonces, fíjense que esto es una parte del desafío importante que uno tiene que tener, y particularmente en los capítulos a futuro le vamos a agregar a las nuevas versiones, y yo espero que aunque sea después del control, agreguemos eso en el de matemáticas financieras, bueno, y en los siguientes capítulos, de una discusión ética sobre el tema, porque en el fondo digo, mira, estallido social, ¿a quién le quemaron más activo? ¿A las farmacias o a Enel? ¿El edificio de quién era? Es cierto, Enel, pero ahí no se quemó nada de Enel. Es una mala coincidencia Enel. Eh, pero ahí perdió poco, pero farmacias quemadas muchas. Entonces, ¿por qué quemo la farmacia? No, porque están robando los precios. Bueno, ya, pues, llevemos a la quiebra a la farmacia. Para que la farmacia no gane nada, ¿cuánto tengo que bajar los precios? ¿Cuánto puedo bajar el precio para que no ganen ni un solo peso? Lo mismo de lo que Mucho. gana. ¿Cuánto? Un Esos 3.000 millones. 40%, 50%. No, pues, perdón, en la farmacia, en este que estamos viendo. Esos 3.000 millones, o sea, ese 1,5%. Eso, o sea, no bajan nada los precios. Claro, ¿Se entiende? Entonces la persona que paga 80.000 pesos por un remedio y eso es la mitad de su pensión, va a quedar en la misma. Entonces, ¿quién se está llevando la plata de la farmacia? O sea, y fíjense que, ojo, por eso escogimos los coludidos. Entonces, no es que queramos justificar de ninguna forma un coludido, pero en el fondo digamos, oye, la colusión es forzosa porque sin la colusión los márgenes serán mejores o peores. No mucho mejores. O sea, Peores, po. no mucho Porque peores. cuando estoy coludido tengo el O precio sea, monopólico. son peores. Lógicamente, Peores, si no po. hubiera colusión, serían peores. O sea, podríamos llegar a decir, y creo que esto lo preguntamos en una tarea de contabilidad, yo diría hace 2 años o 3 años quizás, oye, ¿qué pasa si no se coluden? Quebran. Entonces, ¿cuál será el problema? Bueno, es que el regulador, el que debería preocuparse de que fijen precios decentes para cosas que son muy sensibles, como la salud,
quizás está poniendo la pala mal porque le está haciendo la vida imposible a las farmacias que se ganan un margen mugroso de 1%. Fíjense, ¿Profe? de todas esas ventas, perdón, Ari. Muchas gracias. Pero yo veo acá que dice ingresos financieros 547.000 y costos financieros son mucho más grandes. Tal vez esas pérdidas que está teniendo la empresa son por malas decisiones en los mercados financieros, ¿o no? No, es que esto es que pidieron perdón. Este ítem de aquí es que pidieron un préstamo para construir las farmacias. Y alguien te lo fue a quemar y chao, pues tengo que seguir pagando el préstamo igual, ¿no? A menos que quiero que la empresa quiebre. ¿Se entiende? O sea, porque, miren, una farmacia, por ejemplo, en la otra sección preguntaban por qué las farmacias populares sí pueden bajar los precios. Porque tú vas y le dices a Bayer, oye, quiero comprar 100 unidades de un producto. Se van a reír en tu cara, pues, ¿cómo 100 unidades? Yo no te puedo, tengo que mandar un barco completo. Entonces, cuando tenga un volumen de tener un barco completo, entonces ahí te voy a mandar. No, es que en Chile es un mercado más chiquitito, nosotros no somos Brasil, pues. Es distinto, no somos India, no somos China, no somos Estados Unidos. No, chao, no te envío nada. Bueno, entonces la Central Nacional de Abastecimiento, la CENABAS, tiene que juntar todo lo que quieran 500.000 farmacias y comprarlo para que el volumen alcance. La CENABAS después le vende a la farmacia y entonces ahí ya podría encarecerse un poco eso. Pero eventualmente las farmacias populares van y compran con la CENABAS, entonces pueden vender una cosa que está mucho más cerca del costo. Y ahí sí bajan notablemente, pero alguien podría decir, no, es que estos estados financieros están cocinados, etc. Bueno, pero están auditados. Hasta donde nosotros vemos, nadie ha descubierto que esto sea un fraude. ¿Sí? Fíjense de los ingresos. ¿Quién se lleva la mayor parte de los ingresos? ¿Qué ítem? Las materias primas y Materias primas. consumibles. Ahí está. Ahí se va el 70%, el 75% si quieren de los ingresos. Entonces, el que se lleva la lucas grande, el que gana el margen, ¿quién es? Senabas. Bueno, No, los productores. pero el productor, po, el laboratorio, entonces será Merck, Pfizer. Por ejemplo, un mal año de Pfizer tiene un margen de 20%, pero algunos años tiene margen de 40%. Entonces los laboratorios sí justifican, no, es que nosotros hicimos investigación y desarrollo años de años y después en realidad tuvimos suerte, pero hay que premiar a nuestros investigadores, etcétera, y porque invertimos capital por mucho tiempo. Es cierto, pero creo que podría haber más regulación ahí, o por el contrario, mira, si yo bajo las farmacias, las llevo a la quiebra, ya el precio baja a 1,5. Si yo le digo que con un margen de 40% al laboratorio baje hasta 10, que parece algo razonable para recuperar la inversión, bueno, entonces van a bajar 30% los precios. Eso sí es algo significativo. ¿Se entiende? Entonces, la plata está ahí y uno puede, por ejemplo, replicar esto y que uno dice, oye, pero esto es tan fácil. Bueno, es que los reguladores están viendo otras cosas. El regulador de la farmacia o de la superintendencia de salud será un médico experto, no te sabrá de análisis financiero, pero en el fondo tú dices, mira, en la clínica Las Condes, por ejemplo, la clínica más cara de todo Chile, 750.000 pesos el día cama, pierde plata. ¿Pero cómo va a perder plata? No, pues que el que se lleva la mayor parte o el mayor costo de la clínica, ¿quién será? ¿El doctor? Los médicos. Y como los médicos son accionistas y además son proveedores de servicios, entonces pegan una tajada y si después no queda plata para pagarle al personal administrativo, personal de aseo, de seguridad, chao, no sé, pues si nosotros ya nos llevamos nuestra plata. Y como somos los dueños de la empresa, además nos da lo mismo si en última línea no ganamos nada, porque ya cortamos arriba del estado de resultados. ¿Se entiende? Lo mismo que acá, el laboratorio ya cobró, por eso que aquí es mal negocio, el margen es bajo para los medicamentos, y por eso si uno se fija, del total de metros cuadrados que tiene una farmacia, incluyendo lo que esté detrás del mesón, como digamos la bodega de los medicamentos, cada vez es más chico eso, y cada vez es más rentable poner suplementos deportivos, bebidas energéticas, chocolates, pañales, ahí hay mucho más margen que en estar peleando con Merck, con Pfizer, con Bayer, con laboratorios gigantescos. Profe, una pregunta, ¿qué pasa ahora porque la colusión, si no me equivoco, fue descubierta en el 2015, 2016 o un par de años después? ¿Qué pasa ahora con eso, con el estado de resultados, por ejemplo, de Farmacia Ahumada?
Ya no los Porque podemos si ya ver. vemos que el margen es poco, ¿qué pasa hoy en día que ya no hay colusión? No, ya no los podemos ver porque lo absorbió a Farmacia Ahumada Walgreens, la segunda farmacia más grande después bueno, la segunda más grande de Estados Unidos, que la otra es menos conocida, CSX, pero em, como la absorbió, tú ya no puedes ver los estados financieros de Farmacia Ahumada por sí solo. Entonces, después se combinó con Benavide en México y después se combinó con todo Estados Unidos, entonces no, es un segmento de negocio más nomás. ¿Entiendes? Como que tú quisieras ver así como McDonald's Chile, ¿no? No sé nada, está en McDonald's del mundo y no sé cuánto es Chile, ¿no? ¿No tenemos alguna farmacia que que uno pueda saber que ellas también están involucradas en la colusión? Para saber más o menos cómo cambia el estado de resultado Eh, antes y eh, después de la Es colusión? que Cruz Verde, por ejemplo, es una empresa privada, no está obligada a reportar. Es probable que existan estos reportes, pero son de difícil acceso. Entonces, por ejemplo, las de Salcobran, que en realidad tienen los mismos accionistas que el Banco BCI, pero el Banco BCI es público, el Salcobran no es público, entonces no se pueden ver esos estados financieros. Uno a veces querría ver ciertas cosas, pero quizá debiese ser, como es de la salud, la Superintendencia de Salud debería exigirle sus estados financieros. Si se le exigen a las universidades, se lo exigen a las clínicas y a la ISAPRE, ¿por qué no exigírsela a las farmacias? Es como lo lógico, dos dedos de frente. No, pero no lo hacen. Pero debieran, quizás debieran. ¿Entiendes? Quizás sería más transparente en ese sentido. ¿Sí? Entonces, Sí, gracias. hechos por naturaleza quizás te presentan algo adicional. Y entonces por eso que entender qué es operacional y qué es de actividad ordinaria y qué no es de actividad ordinaria podría ser una diferencia significativa. Entonces, lo que uno... Maldito presente. Ahí sí. Ahora me puedo pasar para allá de nuevo. Entonces, uno podría decir, mira, veamos un negocio distinto. Veamos Ripley, cuando se fue o se retiró de Colombia. Entonces, fíjense. Ripley, ¿qué decía? Decía, mira, Ripley 2015, una empresa que tiene en activos 2,29 billones de pesos en activos, millones de millones, para que se hagan una idea. Tenía este estado de resultados. Tenemos a la derecha 2014, a la izquierda 2015. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le fue en el 2014? En 2015, perdón, aquí a la columna de la izquierda. ¿Bien o mal? Con respecto al otro año, mal, 45. Ya, ¿por qué mal? Pero perdieron, ¿o no? 45. Claro, los paréntesis, acuérdense que en contabilidad significan negativo. Entonces, Perdieron plata. hubieron 90 millones, 90 billones menos que 90.000 millones. 90.000 millones menos que el año anterior. Ya, entonces, por ejemplo, si yo pusiera aquí 2016 y el 2016 la empresa se gana, digamos, 20.000 millones, ¿el 2016 fue bueno o fue malo? Fue bueno en comparación a años, o sea, a esos 2 años pasados que tuvieron pérdida. No, el 2014 no tuvieron pérdida, ojo. Ganaron en operaciones continuadas 59 y ganaron en el neto 44.000 millones. Exacto, sería bueno entonces en comparación al año 2015 y no tan bueno en comparación al año 2014. ¿Todos creen que 20.000 millones es bueno en comparación con el 2015? Depende de los ingresos, ¿cómo se llama? De la inversión inicial, ¿o no? Bueno, o depende de qué significa estos 90.000 millones de acá que dice ganancia procedente de operaciones discontinuadas. Pueden ser Entonces, dividendos, ¿no? no pueden ser dividendos. Los dividendos no son un resultado, o sea, no están entre los ingresos y los gastos, sino que son un flujo de caja, por si acaso. Así que no aparecerían en el estado de resultados. Entonces, fíjense, voy a volver al principio. Dentro de los activos, tiene acá, fíjense, activos no corrientes, pero está dentro de la categoría de activos corrientes, sospechosos.
¿Entiendes? Tú dices, oye, pero si son activos no corrientes o de largo plazo, pero fíjense, dice, para su disposición clasificados para la venta o mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Ya, ¿qué significará eso? Cuando una empresa tiene una operación, no es que tú vendiste una silla, una polera, un camión, no. Una operación, un negocio que geográficamente está separado o que realmente es una línea de negocios totalmente distinta, que la empresa ya no va a seguir, entonces separa estos activos que realmente tú los ibas a tener para el largo plazo. Por eso que tú los tienes como activos no corrientes. Entonces tú te compraste una casa y era la casa en que iba a vivir toda la vida, pero tuviste un accidente y tuviste que venderla. Bueno, era un activo no corriente porque la iba a ocupar por 50 años, pero que ahora lo tienes que vender por una urgencia. Entonces pasa un activo de corto plazo. ¿Se entiende? Tiene esos 53 mil millones. Y esos 53 mil millones, como es una operación, en este caso es cuando abandonó Colombia, entonces es una operación descontinuada que tiene asociados sus pasivos también. Entonces, fíjense que tenía 30 mil millones en pasivos. Entonces, ¿tú qué vas a vender? Las tiendas, las cuentas por cobrar, los inventarios, todo lo que tenga en patente, en licencia, en permisos, todo eso se va a deshacer. ¿Se entiende? Y ahí tiene que apuntar una razón de negocio. ¿Por qué razón ustedes venderían su negocio? Por 2 puntos premios. Vamos levantando la mano para hacerlo en orden. ¿Por qué alguien vendería un negocio? Por las deudas. No, Porque ya vale mucho y simplemente quiere quedarse con ese valor que tiene la empresa. cierto, un punto premio, ¿ya? Una razón es que te ofrecieron un muy buen precio. Augusto, La otra opción sería que no me genere las utilidades, que esté perdiendo hace años y años y ya no tengo cómo solventarlo. un punto, es cierto. De hecho, voy a dar otro punto más, porque en realidad hay otra razón que alguien me convenció en la sección anterior de por qué lo había hecho. Ian, Porque sabemos que está como en su mejor momento y en el momento que más dinero nos van a ofrecer. que te pagaron un buen precio, no fue, eso fue el primer Sí, punto similar. premio. O sea, que tú estés perdiendo plata, que es este caso, pues fíjense que aquí Ripley gana 45 mil millones en Chile, digamos, en las operaciones que continúan, pero pierde 90 mil millones en Colombia. Entonces, mejor cortar se está desangrando la empresa, pues entonces hay que cauterizar esa herida en el fondo, y eso es una operación descontinuada. Alexander. Sí, no, o sea, era lo que había dicho usted, o sea, como ya estaban perdiendo plata, ya era mejor liquidarlo y chao. Es cierto. Pero quizá hay una razón que es menos financiera. Yo diría que, o inclusive no financiera, es comercial. Oye, el negocio es asqueroso, estamos perdiendo plata, nos retiramos, chao ya. O el negocio me pagaron el doble, entonces tú tenías una casa, pero van a construir un edificio y te pagan el doble del valor de mercado, vendo también. ¿Se entiende? Son como las dos razones comerciales, insisto, trascienden a la contabilidad o a la finanza que uno vendería, pero quizá hay una razón menos financiera o menos comercial, más emocional en ese sentido. Nicolás. Yo iba a decir que, por ejemplo, si es que tengo competencia Ajá. y están haciendo lo mejor en la competencia, hay veces que muchas veces la competencia absorbe a los otros ¿Ya? y así van creciendo también. ¿Y te pago un buen precio? No un precio justo más que un buen precio. O no sé, porque tú eres pongámoslo en el extremo, tú eres de Disney, que tiene a Marvel, y AT&T, que es el dueño de DC, y esto después lo pueden leer mucho más en el capítulo Activo Intangible, y Marvel trata de absorber a DC. ¿DC se venderá por el precio justo? No. ¿Entiendes? Entonces, si Farmacia Ahumada va a ser absorbida por Cruz Verde, por ejemplo, dudo que sea por la buena. Normalmente, y eso quizás trasciende, un tema que a mí me emociona, pero trasciende mucho este curso, va a ser una oferta pública de acciones hostil. Yo te voy a ofrecer un precio tan violentamente alto, por eso que tiene que ser mucho más, que para ti va a ser imposible decirme que no. Porque si no, ya, si tus gerentes dicen que no, los directores, etcétera, los accionistas lo van a demandar porque están dejando plata botada.
¿Se entiende? Entonces, mira, está en la casa de mi abuelita, ya te ofrezco 10 veces lo que da el mercado, ahí está la casa. No hay nada que hacer. ¿Se entiende? Entonces, pero en el fondo es porque te ofrecieron un muy buen precio cuando la competencia absorbe. Si no, no se paga. Por ejemplo, una fusión que sea más del tipo amistosa. Entonces, por ejemplo, LAN con TAM se fusionan y ambos quieren continuar, o Itaú con Corbanca, ¿se entiende? O en el otro caso, Unimark, cuando SMU se formó, Unimark por sí solo era un segmento de negocio mucho más chico y fue a absorber a Corlaet, a Deca, a Supermercados del Sur, etcétera, y para que lo absorbiera tuvo que poner mucha plata sobre la mesa, mucha plata. Entonces, 700.000 millones extra de lo que valían. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Bueno, no sé, pues si no, no los puedo comprar, no puedo hacer crecer el negocio porque ya está saturado el mercado de supermercado. Al menos en ese formato. ¿Sí? Nicolás. Sí. Nunca bajé la mano. Simón. Otra forma de que puede ser que el negocio vaya muy bien, pero como lo decía, sentimentalmente, no, la persona no le está dedicando tiempo a su familia y se están creando problemas intrafamiliares y tiene que decidir por la familia, por el negocio y decide vender el negocio. Eso. Ahí está el otro punto premio. Acuérdense de enviármelo por correo, la sección, el curso y por qué lo obtuvieron. Esa es tu otra razón. Tu otra razón es que tú en realidad te quieras retirar del negocio porque no te gusta, porque quieres emprender otro rubro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que uno va a decir aquí es particularmente que yo me pierdo 90.000 millones, pero ya cerré toda mi operación en Colombia. El próximo año, ¿cuánta plata voy a ganar en Colombia? Estos 90.000 millones de pérdida, que fíjense que siendo una operación chiquitita, comparado con Chile o con Perú, donde Ripley está mucho más instalado, perdía mucho más, entonces era un negocio muy, muy malo, que era distinto a lo que creyeron las empresas en un principio. Entonces está la misma situación para la Polar, por ejemplo, que está en la Ayudantía, ¿se entiende? Entonces, si tú ya vendiste el negocio, ¿cuánto puedo perder el siguiente año, el 2016? En esa rama nada, porque ya Nada, vendí listo. todo. Cero, claro. Entonces, fíjense que tú no esperarías perder 45, o tú esperarías que esto sea los mismos 45.000 millones, pero positivo. Entonces, si gané 20, un asco el 2016. No, pero es que 20.000 millones es mucho mejor que perder 45, sí, pero es que tú ya te amputaste este brazo que se desangraba. Ya no tengo este pedazo de la empresa. Entonces ese es un resultado irrepetible. Y por eso que todo esto requiere mucho del juicio para que los inversionistas digan, me ha pasado, y he discutido con analistas o ex ayudantes que me llaman, me preguntan, oye, es que yo quiero calcular el margen operacional de la empresa, pero ¿qué esta cuestión de operaciones descontinuadas o no continuadas? Agarro la última utilidad. Bueno, hay algunas cosas que tú planificas que se repitan en el próximo periodo y hay otras que no planificas que se repitan. Las operaciones descontinuadas son justamente esas cosas que tú planificas que no vayan a ocurrir más. Y no tiene por qué ser puras pérdidas como en este caso o en la Polar. También puede ser, por ejemplo, como en el caso de Cristalería Chile, que vendió Megavisión antes de que fuese Mega al Grupo Betia, y el Grupo Betia le ofreció mucha plata y eso le generó una utilidad importante a Cristalería Chile, una empresa que se dedica a hacer botellas, nada que ver en ese sentido con televisión. Entonces quizás tiene sentido vender si no es tu core business o no es parte de los activos estratégicos o esenciales, como le llaman algunas veces las empresas, y te va a hacer ganar plata. ¿Se entiende? Entonces fíjense que una cosa simple de tratar de calcular si tu margen es mejor o peor que la competencia puede volverse una batalla campal aquí. Y tú podrías estar viendo otra cosa. Por ejemplo, tú podrías decir, ¿qué tan rentable es o qué tanto también utilizo los activos? La rotación de los activos totales, el ingreso de actividades ordinarias, por ejemplo, por encima de los activos, o cuán rápido sale en tu inventario. Si yo en realidad tengo Siricars, es probable que venda muchas más unidades que si yo tengo un Aston Martin o un Bugatti o un Ferrari. Entonces, tú dices, ya, perfecto, el otro auto permanece 6 meses en vitrina, pero el margen es de 50%. El otro permanece una semana en vitrina, pero el margen es de 5% y tengo que vender 10 de eso para hacer algo medianamente equivalente.
¿Se entiende? Entonces ahí podría ser mucho más atractivo. Por ejemplo, en supermercado y en retail es súper importante cuántos son los ingresos por metro cuadrado. Entonces, sorprende, por ejemplo, que el Alvi, supermercado Alvi, ¿dónde estará la mejor sala de venta de supermercado Alvi? ¿Dónde creen ustedes? ¿En qué sector? Copete. Es cierto, pero ¿cuál será el Alvi más rentable de todo Chile? Alguno más o menos central, o sea, como de donde no se esté dispuesto a pagar mucho dinero por los productos. Porque el segmento, pensémoslo en términos de negocio, el ¿A dónde segmento apunta? socioeconómico de Alvi no es ABC1. ¿Todos de acuerdo? Es lo mismo Entonces, que pasa con los supermercados a cuenta, ¿o no? Que el líder pone, o sea, eso. Walmart es dueño del líder y a cuenta y pone a cuenta en partes que no tengan tanto nivel socioeconómico, en cambio líder o hiperlíder los ponen en lugares más específicos. Claro, eso es. Y que eventualmente uno diría, bueno, la competencia quizás el mayorista 10 o el central mayorista, pero seguro que el Alvi no compite con el Jumbo, por ejemplo. ¿Se entiende? Quizás además por el tamaño de la sala de venta, quizás compite más bien con un líder que con un Express de líder, o el Express de líder compite más con el Santa Isabel. O sea, puede ser no solamente el segmento socioeconómico que apunta, el tipo de producto y si la compra es por volumen o no. O sea, hay varias cosas de por medio. ¿Sí? Perdón, Ian, tú tenías la mano levantada. ¿O era hace mucho rato? No, era antes de lo de la empresa, profesor. Ah, perdón. Entonces uno diría, mira, sorprende, y esto siempre yo lo discuto con el negro Asensio, mi amigo, me dice, mira, el Alvi más rentable de todo Chile es el Alvi de Las Condes. Sí, pero nadie de Las Condes va a ir a comprar para allá. No, mira, yo pongo la promo de alto en oferta el jueves en la noche y el viernes en la tarde no queda nada. Porque si yo la pongo en cualquier otra parte, la gente va y se lleva una. Aquí va gente en auto y se lleva cajas de la promo alto y listo. Entonces, estoy mirando otra cosa, el mismo margen, pero allá permanece 2 semanas en inventario, aquí permanece un día en inventario. Tú le quieres dar velocidad al negocio, entonces medir esa rotación del inventario. Por ejemplo, ¿cuántas veces he vendido esto, el costo de venta comparado con el valor del inventario? Y ahí no discutamos si es FIFO, si es LIFO, si es promedio ponderado, eso ya pasó. Pero eventualmente el cómo medir eso es un indicador súper importante para los inversionistas. O de plano, mirar cuánto es la rentabilidad sobre lo activo. O mejor aún, cuál es la rentabilidad sobre la plata que tú colocaste, el equity. Solamente la plata de los accionistas, me da lo mismo si le pago a los acreedores o no. Bueno, no sé. Ese tipo de cosas dependen de una cantidad importante de factores que tienen que mirar los administradores, porque en el fondo los administradores y los accionistas de la empresa quieren obtener una rentabilidad. ¿Por qué quieren obtener una rentabilidad? Ian. No, quería hacerle una pregunta sobre la diapositiva anterior, o sea, anterior. ¿Puede ser? Ajá. Ahí en esa pregunta que dice, ¿quién vende más RAM? ¿En cuál le gustaría invertir? ¿Cuál a su gusto es como lo más óptimo para invertir? Lo óptimo para invertir, no sé, pues depende. Hay gente que se siente cómoda con que haya muchas ventas, con que haya flujo de gente. Y creo que todas las cosas le combinan en tiempos distintos a los negocios. Entonces, si tú vendes Ferrari y dices, miren, mejor aún, a mí me pasaba cuando yo trabajaba en la mesa del dinero. Yo trabajaba en la mesa de dinero del Banco Santander y vendíamos dólares todos los días en la mesa de flow. Todos los días había flujo, ¿sí? Pero había una parte que eran 3 personas, que era la mesa de no flow, que vendían productos, pero que quizás un swap, una cosa bien compleja, con una autopista. Entonces eso no se hacía todos los días. Quizás ese producto se hacía una vez cada 3 meses, cada 6 meses, pero entonces nosotros todos los días vendiendo así por llegar a la meta del día. 15 millones de pesos era como la utilidad que teníamos que producirle al banco diaria. Y en cambio, ellos no hacían nada 3 meses y yo decía, sobran, sí, pero cuando le pegaban el palo al gato, 3 millones de dólares. Recuperaban todos los otros 90 días que nosotros habíamos ganado. ¿Se entiende? Entonces, eventualmente podría ser que en algunos negocios tú quieres darle flujo. Pasa mucho con las empresas automotrices que ahora están tratando de liquidar, porque necesitan caja para pagar los sueldos. ¿Que pierdo plata? Bueno, pero ese es problema para 5 años más. Ahora quiero sobrevivir, salir de la pandemia, ojalá no tener que despedir a los trabajadores y cruzar los dedos y que sea lo que sea hacia adelante.
¿Se entiende? Entonces, puede ser que los inversionistas miren cosas distintas dependiendo de la situación particular que esté en la empresa. Por eso, en general, las preguntas quedan abiertas porque como que no hay una respuesta correcta, sino que depende del tipo de empresa. O sea, si tú tienes una empresa forestal, te da lo mismo cuánta liquidez tenga. No necesito caja, pues necesito que estén fumigados, que rieguen, que no me incendien la maquinaria, que quizás da lo mismo si ahora no es rentable, porque es un proyecto de 17 años crecer los pinos. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Profe, una duda, Ajá. que tal vez no tiene que ver con la materia, pero el control de hoy no era de matemáticas financieras. Ajá. Y, o sea, no hemos visto todavía matemáticas financieras, ¿cierto? O sea, Siempre tema va a de... ser así, pues el control siempre va en anticipo, in advance de la materia. Perfecto. Ujú. Entonces, y esa es justamente la razón, y con eso vamos a cerrar la clase, de por qué un inversionista debería obtener rentabilidades, por una razón del valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Al final de la clase, ojo, siempre hay un pequeño mapa conceptual y quedan las preguntas de autoestudio por si alguien tuviese una duda respecto a lo que estamos viendo ahí. Entonces, lo que nosotros queremos introducir ahora, y justamente con eso terminamos la clase, es la idea de por qué te podrían servir las matemáticas financieras particularmente para analizar ciertos problemas de la empresa. Entonces, hacia el final del próximo jueves, nosotros deberíamos ser capaces de entender cuál es la relación entre el riesgo y las tasas de descuento. Entender lo más básico de matemáticas financieras, del valor presente, del valor futuro y cómo eso va a influir en decisiones financieras personales. Por ejemplo, vamos a hablar de fondos de pensiones y de qué pensiones podría conseguir y cómo las empresas deciden vender a crédito, tomar contratos de leasing, hacer arriendo y cualquier otra cosa que hay entre medio. Vamos a diferenciar si una tasa es simple, compuesta, efectiva, equivalente, nominal, real. Y vamos a entender que hay una idea esencial en las tablas de desarrollo o los créditos de la empresa que producen que la firma pueda separar dentro de una cuota lo que es la tasa de interés que se incluye como un ingreso o como un gasto financiero, dependiendo si es un activo o un pasivo, y la parte que te permite pagar la deuda. Entonces, uno diría, mira, si Argentina o Venezuela o Chipre, Turquía, Grecia, Egipto te promete pagar algo en 5 años más, en 10 años más, en 20 años más, es una promesa que quizás es súper poco creíble. Porque el país le es complicado o le es imposible pagar su deuda externa, porque no puede conseguir dólares porque tiene un bloqueo, por ejemplo, como Venezuela o como Argentina quizás, o porque en realidad es incapaz de pagar las tasas de interés. Entonces, tu activo crece más lento que lo que crece tu deuda, te va a ser imposible de pagar. ¿Entiendes? Y eso le puede pasar a las empresas y a los países cuando toman malas políticas de endeudamiento. Entonces, ¿cuánto debería valer hoy día eso? Es algo de lo que nos cuestionamos. Entonces, ¿ustedes preferirían recibir 1.000 ahora o 1.000 en el futuro? Ahora, Ahora, ¿por qué? porque después el valor es menor. ¿Pero por qué? Por el costo La oportunidad. inflación y aparte Eso. por el costo de oportunidad del El dinero costo que... de oportunidad. Inclusive si no hubiese inflación en el costo de oportunidad, porque ustedes dicen, yo tengo un emprendimiento, pues entonces si me dan la plata ahora, quizás en vez de comprar 2 unidades, compro 3 y las puedo vender con margen, listo. O alguien podría decir, mira, puedo meter la plata al banco y por último un depósito a plazo te dará una tasa mugrosa, pero un 2-3% al año, y es algo mejor que tenerlo mismo monto en el futuro. Entonces, ¿cuánto vale eso? Es algo de lo que nosotros vamos a aprender. Y esto funciona para los países, para la empresa, etcétera. Y además vamos a pensarlo de otra forma. Vamos a decir, mira, el problema de las pensiones es un problema de matemáticas financieras. La FP se hace cargo de rentar esto con el menor riesgo posible y tratar de hacer crecer el fondo lo más posible. Y eso es lo que debe culparse a la FP si es que eso es bueno o malo. El afiliado tiene que tratar de cotizar la mayor cantidad de meses posible y cuándo empieza a cotizar y hasta qué momento empieza a cotizar hace una diferencia significativa, particularmente para las mujeres, y lo vamos a mostrar después con números y lo vamos a explicar en detalle, tienen peores pensiones, y ese es mi tema de investigación, tienen peores pensiones porque las mujeres viven más que los hombres y cotizan por menos tiempo, al menos en el caso de Chile.
y además su monto mensual de pensión es más malo por una razón, porque haciendo el mismo trabajo el sistema laboral es injusto y le paga menos a las mujeres. Y como le paga menos, entonces cotiza menos, etcétera, y después tiene más lagunas y toda una serie de cosas que vamos a explicar. Entonces, ¿cuánto eso daña una cosa que es en 20 o en 30 o en 50 años más? Es algo significativo. Y con esto cerramos. Si ustedes se fueran a jubilar ahora y tuvieran 100 millones de pesos en el fondo de pensiones, ¿cuánto cree que sería su pensión mensual? Muy poco. ¿Cuánto? O sea, nada. No, si tienen 100 millones no es poco. O yo diría que hay mucha gente que se haría con una piedra en el pecho de tener 100 millones en la Pero si nos jubilamos ahora, te está diciendo. Sí, pero que tuvieran 65. 550.000 pesos más o menos. Más o menos. Es una muy buena cifra, Moisés. Eso es lo que uno tendría, y uno diría, pero tengo 100 millones, ¿cómo van a dar 550? No, bueno, sí, eso es lo que hay, por muchos factores que vamos a explicar. Entonces, ya después si es retiro programado, si es renta vitalicia, vamos a explicar todo eso. Pero ese tipo de decisiones es lo que vamos a estar las 3 próximas clases, que uno puede analizar desde el punto de vista de matemáticas financieras, y ahí ya nos vamos a meter harto, a hacer harto ejercicio para soltar la mano y todo ese tipo de cosas que vamos a aplicar todo el resto del curso. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Gracias por quedarse estos minutos adicionales. Ari. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que la haya bien. Gracias. Igualmente. Chao, profe, muchas Chao, gracias. profe, gracias. Gracias a ustedes. Profe, gracias. Chao. Yo Ari. estaba entendiendo harto la materia y me fue bien en cuenta uno, pero siento que igual me gustaría más aprender más acerca de términos de, por ejemplo, del estado de resultado y margen bruto, utilidad de operación y cosas así, que me gustaría aprenderme mejor los conceptos. Siento que igual estoy un poco perdido con eso. ¿De dónde puedo estudiar? Yo creo que son conceptos que vamos a ir madurando con el tiempo, o sea, nosotros vamos a estar todo el semestre ocupando varias memorias, o sea, vamos a ver zoológicos, vamos a ver empresas agrícolas, vamos a ver en TEL, vamos a estar volviendo siempre la memoria en TEL, entonces yo creo que son más conceptos de maduración de eso. Creo que es un buen barniz la clase hoy día, pero después lo vamos a recapitular. Después, un curso que está centrado en el estado de resultados es contabilidad 3, ahí hay que hacer, no sé, 40 estados de resultados durante todo el curso. Entonces, creo que no hay como una super lectura así que te describa todo. Quizá yo creo que más que, por ejemplo, leerse el marco conceptual completo o la NIC 1 completa, me parece que estar viendo por qué esta empresa, o quizás revisar alguna empresa que a ti te parezca atractiva, invento, Conchitoro, CCU o alguna otra empresa, por qué esta empresa clasifica esto en actividad ordinaria, otros gastos, por qué revela más o menos información, etcétera. Como que ese tipo de cosas, porque como no hay una norma, algo que te obligue a aplicar esto siempre, entonces eso ha dejado como un vacío y que las empresas se han aprovechado un poco o ha sido muy disímil. Entonces eso va a ser algo que se va a normar a futuro. Pero el por qué se va a tomar una determinación A, B o C está muy influido por lo que hagan las empresas realmente y que tenga sentido. O sea, que tú me dijiste, yo todos los días vendo comedores y era una empresa de cortinas, chuta, raro. ¿Entiendes? Sí, se entiende. Eso Listo. creo yo. Listo. Profe, una pregunta muy corta, perdón, es que me quedé antes como en el tintero. Son dos cosas. Uno, el tema de los ejercicios, como que estamos muy entretenidos en la clase, pero estoy un poco asustado de que como cuando me enfrenta a los ejercicios o todo eso, vamos a empezar a trabajarlo más adelante. Sí, claro. Pero la prueba son pocos ejercicios, pues al revés de contabilidad 1. La mitad de Ya, la es que- prueba es solamente cualitativas. Perfecto, es que yo vengo un poquito, yo creo que venía un poquito mecanizado de Intraconte y Conta 1, y aparte tú das saber, entonces lo único que hacía era ejercicio. Entiendo que el cambio es significativo, pero en todo caso ahora matemáticas financieras sí vamos a hacer muchos más ejercicios. Y por ejemplo, propiedades, planta y equipo, como ustedes ya lo vieron, la parte teórica quizás podemos pasarlo un poco más rápido y pasar más a los ejercicios de cosas más complejas que apliquen matemáticas financieras esencialmente. Ya, perfecto. Y, profe, lo último, puntos premios, se le manda un mail nomás y explicando por qué me lo gané y listo. Sí, tal cual. Buenísimo. Gracias, profe. Listo, que estés bien. Profe. Chau, chau. Ajá. Chao, bien, hermano. Bueno, gusto.
Profe, duda así como externa. Ajá. ¿Le interesa el tema de las acciones y ese tema o no? O sea, está como involucrado con el tema, ¿no? Sí. Y Pfizer, que ahí usted estaba comentando, es una farmacia, ¿no es cierto? Es una O sea, ¿es farmacéutica, claro, correcto? un laboratorio. Ajá. Y que mi hermano estaba involucrado y todo el tema, para Ujú. entender un poco, las acciones de Pfizer han subido un montón, ¿o no? Ujú. Por el tema de la vacuna. Que es uno de los que sugieren que podría comercializar la vacuna. Y es recomendable como invertirle ahora o ya es tarde o como ¿qué se podría opinar? Yo creería que todavía puede ser tiempo, o sea, porque el mercado es volátil, pero me parece que de mi parte sería algo irresponsable solamente teniendo estos conocimientos bien básicos Ya, recomendar algo de ese tipo. O sea, uno debería terminar un Finanzas 2 para hacerse una idea razonable de en qué momento invertir. Sí creo que perfecto. hay momentos, o sea, yo particularmente, ¿qué hago? Veo las acciones que están más hechas pebre, las que han bajado 60% y voy y compro eso. Yo soy lo que se conoce como Ya, y buy and invest. Entonces, yo no por compraría ejemplo, Pfizer. Latam, ahora que está, ya, perfecto. Y por Bueno, ejemplo, Latam, ahora que está más en el suelo que nunca. es que yo en Finanza 1 me dedico a hacer pebre en la TAM, entonces, Sí, no, es que, bueno, me imagino.